Bienvenido una vez más a tu programa El Monedero. Te damos la más cordial bienvenida para este nuevo año porque nos da mucho gusto que sigas aquí de la mano de mis compañeros y la mía, recibiendo las mejores recomendaciones para que a tu monedero le vaya bien este año también. Y espero que el día de hoy el programa sea extraordinario para ti porque vamos a estar hablando acerca de la cuesta de enero. ¿Qué tan terrible es esta situación que muchos años has estado experimentando probablemente? Y que vale la pena revisar cuáles y cuáles son las estrategias que va a estar siguiendo para que este año y todos los que siguen tu monedero ya no tenga que sufrir. Quédate con nosotros y comenzamos. El Monedero, cuidando tu dinero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto que estés una vez más en este año que inicia con nosotros, en ya el acostumbrado martes de Monedero. De verdad creo que el programa de hoy va a ser muy útil para todos y cada uno de los que están viéndonos allá en casita. Y pues me encanta comenzar el año con tanta alegría, con tanto gusto y rodeado de mis grandes amigos y compañeros de conducción a quienes les doy la más cordial bienvenida. Querido Jorge Durán, ¿cómo estás? Muy bien, Nachito, muchas gracias. Pues muy contento de estar comenzando este año bien y bonito porque estamos rodeados de dos jóvenes que la verdad pues aportan muchísimo al programa, esa espíritu joven le da mucho, ¿verdad? Así es, no sé por qué descartaste a Vini, pero bueno, también le doy la bienvenida a nuestro querido Vinicio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Feliz año nuevo a todos en casa y feliz Día de Reyes también a los chiquitines. Muy bien, y por aquí también está la querida Majo Peralta, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de iniciar el año aquí junto con ustedes. Feliz año ya en casita y como dice Benny, feliz Reyes allá a todos los chiquitines, a mi sobrinito Santi. Muchos saludos a Santi también. Y pues resulta que empezamos el año, ¿no? Y creo que una gran cantidad de personas pueden estar familiarizadas con las presiones, con la ansiedad, porque pues ahora nos toca volver a la realidad. Después de todas las fiestas, después de toda la celebración, ahora hay que hacerle frente a esos gastos que probablemente estuvimos haciendo durante diciembre. De las fiestas, de las vacaciones, de los aguinaldos, de los regalos y demás, ¿no? Y pues también los de los reyes que ya llegan. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando junto con mis compañeros acerca de todas estas cosas que puedes estar tomando en cuenta para que la cuesta de enero no te cueste tanto. Porque es este fenómeno que, pues, para quien no lo conoce, resulta de, pues, iniciar el año endeudado, iniciar el año con compromisos, iniciar el año con las dificultades de esperar, pues, que ya habíamos pasado las quincenas, los aguinaldos, y ahora nos toca esperar una quincena del 15 de enero que probablemente se siente lejísimos. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos pasa, cómo llegamos a estas situaciones y pues en general cómo prevenirlas. Así que comienzo contigo, querido amigo Jorge, que nos vas a hablar un poco acerca de cómo son los consumos de diciembre. Así es, pues fíjate que ahorita como tú lo comentas, pues es un tema de ese consumo desmedido que tenemos en diciembre y pues realmente es la cruda realidad. ¿Qué pasa cuando nosotros nos excedemos de comida? ¿Qué pasa cuando nos excedemos de alcohol? Pues al otro día nos sentimos mal. Y en este momento, la gente que no fue previsora en tema de sus finanzas, pues están ya batallando porque ya se vienen los gastos, hay que pagar predial, hay que pagar tantos gastos este año. Y la verdad es que no toda la gente se preparó para este momento. Es una situación pues complicada porque diciembre fue un año de muchos gastos, de convivir con la familia, pues de fiestas, salidas, de todo, ¿no? Y la verdad se vale porque también para eso trabajamos. Pero la situación económica que estamos viviendo en este momento, en enero, en muchas familias, no es algo fortuito, es algo que realmente nosotros dejamos hacer algo, ¿por qué? Porque nos pudimos haber preparado desde el año pasado para no tener una cuesta de enero que tanto nos costara. Y esto es desde enero, desde este año, digamos, tenemos que estar ya preparando la cuesta de enero del siguiente año a través de tener unas mejores finanzas, de poder ahorrar dinero, tener un fondo precisamente nada más para el tema de enero, para estar protegidos financieramente, blindados y no estemos pasando lo que mucha gente ahorita pasa. Sí, sin lugar a dudas, para que enero no te cueste, es el resultado de que te hayas preparado durante todo el año. O sea, no es algo que se da de manera como mágica. Fortuita, ¿no? Sí, sino que es el resultado de que te hayas puesto las pilas durante todo el año y sobre todo, pues, que hayas sido previsor. Pero también es que lo que ocurre es que hay un montón de errores que comúnmente hace la gente
y que nos llevan a estar en esta situación, ¿no, Majo? Sí, Nacho, fíjate que te voy a mencionar 5 errores comunes que desgraciadamente muchos de nosotros, porque me incluyo, tendemos a caer en ellos, ¿no? Uno de los primeros sería el gastar el aguinaldo sin un plan. Nos regresamos un poquito a lo que es diciembre, pero justamente es eso, de que a lo mejor ya tuviste como ese ingreso que, digámoslo, sería como extra, ¿no? O sea, como una fecha diferente Algo que no al cuando tenías lo tuviste. contemplado. Claro, algo que no tenías contemplado y al final del día lo supergastaste en las fiestas navideñas, inicios de año, y a lo mejor ahorita ese ingreso que tuviste en el mes anterior te pudo haber servido para que en este momento a lo mejor liquidaras alguna deuda o justamente, no sé, pudieras a lo mejor poderlo dividirlo de diferente manera, ¿no? El siguiente es usar créditos para sobrevivir enero. Muchas veces, justamente por este tema de que ya nos supergastamos todo lo que teníamos y demás, etcétera, ahorita lo que hacen muchas personas es recurrir a préstamos, a créditos, a sacar tarjetas de crédito para saldar esas deudas y al final del día te terminas quedando, con lo que sería otra deuda, ¿sabes? O sea, no sales de nada, simplemente te metiste a otra cosa. La siguiente sería no contemplar pagos fuertes de inicios de año. Yo creo que es un muy buen momento para justamente poder definir, ¿no? O poder poner en papel o poder sentarte a pensar cuáles son esos gastos que tú vas a necesitar. A lo mejor sería la tenencia del carro, a lo mejor sería el predial, colegiaturas, etcétera, ¿no? Y el siguiente sería no tener un fondo de emergencia, ¿no? Creo que en muchos de nuestros programas lo hemos abordado. El tener un fondo de emergencia al final del día siempre te va a ayudar a que justamente puedas salir como de estas ciertas situaciones que no tengas previstas y el que no lo tengas o que a lo mejor no lo estés considerando en este punto de inicios de año, pues yo creo que es algo que a la larga te podría afectar, ¿no? Entonces estos son algunos de los errores que a veces cometemos y que sería muy importante que los tomáramos en cuenta, que seamos conscientes que podemos evitarlos para que, bueno, así no tengamos que recurrir a cierto tipos de cosas, ¿no? De temas. Pedir prestado. Sí, y todo estrategias. eso. No, Estrategias, más o menos. Sí, claro. Y fíjense, es que está bien interesante esto, porque 70% de los mexicanos, de acuerdo a la Conducef, llegamos endeudados a el mes de enero. Y entonces, la gran mayoría, o una proporción importante, el 45%, lo hacemos para financiar regalos y las cenas, ¿no? Entonces, pues sí, es bonito pasar el tiempo, pero ¿a qué costo? O sea, tampoco es una cuestión de, pues, echar toda la carne al asador al mismo tiempo, porque si no, luego no va a alcanzar para todo lo demás. Hay Y que es que ser es mesurados. muy caro, o sea, genuinamente es muy caro porque digamos que ya te sientas en tu cena navideña a dar tus regalos, pero evidentemente, no sé, los invito a ustedes, ¿no? Pero a lo mejor yo sé que tú vas con América, tú a lo mejor vas con alguien y demás, y entonces ya es feo no darle a todas las personas, ¿no? Yo creo que ahí es a donde nos acumulamos de gastos Es que es un durísimos en la momento de temporada. compartir. Sí, claro, es el momento de compartir. Claro, pero una cosa es compartir y otra cosa es que me haya excluido de la fiesta, ¿viste? Sí, no se contempló. Es que no tienes pareja, a lo mejor era por eso. Qué terrible situación. Bueno, querido amigo Vini, también hay una parte del análisis financiero en post-diciembre, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues sí, claro. Como dijo Jorge, pues todos estos gastos de diciembre pues no son Sí. gastos que hagamos a lo largo del año. Claro, sabemos que los podemos presupuestar, podemos prever, pero siempre hay cositas que escapan a nuestro control, ¿no? Y pues bueno, llegó enero, llegó el momento de hacerle frente a ese escenario y de dejar de preocuparse para ocuparse. Por eso yo les recomiendo allá en casa, en primer lugar, enlisten todos los gastos en los que se excedieron. No es momento de culpabilizarse, ni nada, pero es bastante Momento útil. de reflexionar, Sí, ¿no? claro, ser conscientes de todo lo que nos gastamos. Luego hay que analizar de todos estos gastos que hicimos, cuál me dejó una deuda. A lo mejor usé la tarjeta de crédito para pagar los regalos, a lo mejor los compré a meses sin intereses, que se nos hacen más baratos, pero entre regalito y regalito ya tengo una deuda muy grande. A lo mejor pedí un préstamo personal, etcétera. Y luego hay que comparar nuestros ingresos. Si todavía tenemos algo del aguinaldo, está perfecto, podemos disponer de él, pero si no, pues hay que ser conscientes de que ahora tenemos nuevamente nuestro ingreso quincenal o mensual corriente y pues hay que presupuestar bien cómo vamos a saldar esas deudas y cómo vamos a solventar los gastos del día a día.
Y es que fíjate, está bien interesante esto de las deudas. 30% de la gente en México aumenta sus deudas en al menos un 20% durante la época de diciembre. Entonces, sí es una situación como alarmante, porque es muy bonito todo este tema psicológico de, pues, la parte emocional, las fiestas, el tiempo de compartir y demás, pero también es una parte en donde jugamos con creencias que de alguna manera pues nos afectan económicamente, ¿no? Por ejemplo, el famoso de me lo merezco o solamente es una vez al año. Ok, lo decimos también aquí nosotros a tono de juego en algún momento, pero nota cómo efectivamente te lleva a tomar decisiones que no son las más responsables para tu monedero. Entonces, yo lo que te diría es que en esta situación también te mereces una vida de tranquilidad. Una vida en donde no estés correteándote Que no te estés porque... tronando los dedos. O que Claro. siempre estés preocupado, ¿no? Así es, entonces, o sea, sí, te mereces una gran cena de Navidad, pero también te mereces una tranquilidad durante todo tu año. Entonces, llévate esta reflexión durante todo este año que comienza, para que entonces también tengas la oportunidad de decidir no solamente desde la satisfacción instantánea, sino de aquello que va a ser mucho mejor para ti con el paso del tiempo. No te vayas y en unos momentos más que vamos a corte, regresamos de vuelta para seguir hablando acerca de la famosa cuesta de enero. Cada año escuchamos lo mismo. La cuesta de enero está durísima. Pero en realidad no es una sorpresa, es una consecuencia. Y entenderla es el primer paso para que no te pegue tan fuerte. En México, según la Conducef, el 72% de las familias llega a enero con deudas acumuladas de diciembre, principalmente por regalos, cenas, ropa y compras impulsivas del Buen Fin. Además, en enero suben precios clave: transporte, gasolina, gas LP, alimentos y trámites escolares. Esto provoca que el gasto mensual promedio de una familia mexicana aumente entre 8% y 12% respecto a diciembre. El problema real no es enero, es noviembre y diciembre. La mayoría de las personas gasta los bonos, aguinaldos y tarjetas como si el dinero fuera infinito. Pero enero siempre llega, y llega cobrando. Por eso la cuesta de enero se siente tan pesada, porque el ingreso regular regresa a su nivel normal, pero las deudas no bajan. Eso provoca que 4 de cada 10 personas usen préstamos express o empeño para sobrevivir el primer mes del año, y eso solo agranda el problema. La clave es simple: enero no debe sorprenderte. Si te preparas desde noviembre, la cuesta deja de ser cuesta y se convierte en un pequeño escalón. Y estamos de vuelta una vez más en su programa El Monedero, hablando acerca de la cuesta de enero. ¿Cómo la estás sufriendo? O tal vez tú no te la estás llevando tan mal. Pero probablemente las estrategias que el día de hoy vamos a estar hablando mis compañeros y yo van a ser de servicio para ti y te van a apoyar a que, pues, en general, la situación la lleves mucho mejor. Pero compártenos y cuéntanos un poquito, ¿cómo es esta época para ti? ¿La pasas bien? ¿La padeces? ¿La sufres? Cuéntanos, y si necesitas apoyo, pues también escríbenos. Estamos en todas las redes sociales como El Monedero TV y pues nos encantaría interactuar contigo para saber todo aquello que necesitas para que este año El Monedero te ayude a cuidar tu economía. Y bueno, estábamos hablando acerca de diferentes cosas que nos pasan durante el mes de diciembre, pero también en general cosas con las que tenemos que tener cuidado, ¿no, querido amigo Jorge? Como los famosos meses sin intereses. Sí, mi buen Nacho, fíjate que sí es un tema lo de los meses sin intereses. Mira, déjame decirte, la tarjeta de crédito en sí es un excelente instrumento financiero, pero utilizado de una manera muy responsable. Desafortunadamente, no todos tenemos la capacidad de poder entender cómo funciona una tarjeta de crédito y más allá de endeudarnos. Mira, los meses sin intereses son como un arma de doble filo, porque por un lado te ayudan a comprar algún producto o adquirir algún servicio que no lo pudieras tener, digamos, de una manera normal porque necesitarías tener todo el dinero, o sacarlo a crédito y pues sabes que tienes que pagar una alta tasa de interés en ocasiones. Sin embargo, las tarjetas de crédito, los meses sin intereses, te ayudan a poder comprar esos temas, esos productos, esos servicios. Lo malo es que la gente no lo hace bien pensado, no analiza bien sus compras. ¿Por qué? Porque a lo mejor pasó el Buen Fin el año pasado,
pasó pues el tema de Navidad y la gente se endeuda. Pero ¿qué dices? Ay, mira, voy a comprar esto y a lo mejor hasta por cosas pequeñas, 1,000 pesos, 800 pesos, lo saco a meses sin intereses. Total, son que 50 pesos al mes, que 80 pesos al mes. Y le vas juntando. Y cuando te das cuenta, pues ya, o sea, ¿cuánto tienes que pagar al mes? 5,000 pesos. Imagínate una persona que tiene el salario mínimo, que está ganando 8,500 pesos, pues imagínate, o sea, ya su capacidad de pago está excedida. Entonces, en ese caso, los meses sin intereses no funcionan para él. Necesita hacer algo bien analizado. Antes de comprar, ¿qué debes hacer? Primero, revisar realmente si tienes la capacidad de pago y qué tanto tienes ya trazado de meses sin intereses para que en la sumatoria veas si realmente es algo que realmente puedes pagar. Lo comentaba hace un rato Vini, o sea, dice, la tarjeta de crédito en exceso, los meses sin intereses, precisamente pues eso es el tema, o sea, la gente no contempla, no analiza, no razonamos, nos dejamos ir pues por el impulso, por las emociones, ¿no? Nos emocionamos, oye, está bien barato, que bien económico, que porque había oferta y pues sí, digo, y a mí me pasa, a nosotros nos pasa, el hecho de que nosotros nos dedicamos a dar consejos financieros no quiere decir que no nos pase, nada más que pues de eso aprendemos y por eso podemos dar consejos. Sí, sin lugar a dudas la parte de los meses sin intereses es súper desafiante porque, o sea, es tentador el pensar, ay, pues, o sea, en lugar de pagar 12,000 pesos por algo, voy a pagar 1,000 pesos al mes. Suena como muy cómodo. Pero cuando empezamos a juntar 2, 3, 4, 5 esquemas de ese estilo, pues ya no son 1,000, ya son ahora 2,000 al mes, 3,000 al mes, 4,000 al mes, y poco a poco, pues eso va consumiendo nuestro ingreso. Y la renta sigue, y los gastos siguen, y en general, pues todos los pagos que tenemos que hacer. Sí, y pues también pensar que en diciembre compramos muchas cosas que vamos a tener que volver a comprar dentro de 11 meses, ¿no? El árbol, los adornos navideños, que a lo mejor los vamos a guardar en un cajón, en un closet, pero llega noviembre, llega diciembre otra vez y nos gana este impulso de comprar más. Y pues se me hace un poquito ilógico, ¿no? Usar la tarjeta de crédito para esas compras cuando tenemos como este hábito de comprar y comprar. Creo que también tenemos que reflexionar sobre este consumismo navideño que acabamos de atravesar. Sí, y creo que, o sea, en general, no solamente pensar en que el próximo año van a volver a venir estos gastos en diciembre, sino que también iniciando el año hay un montón de gastos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no, Majo? Sí, hay que tomarlos en cuenta y más que nada organizarlos, ¿no? Y voy a poner como un ejemplo que puede servir como una estrategia para que al final del día no sean como gastos que te peguen fuertemente en el bolsillo, ¿no? Por ejemplo, bueno, en primera instancia tenemos que saber identificar cuáles son los gastos que tenemos que, identificar los gastos fuertes durante el año, ¿no? Por ejemplo, un gasto fuerte durante el año que se tiene que hacer sí o sí sería el predial, ¿no? A lo mejor también si tienes membresías, a lo mejor también si pagas un seguro de auto, etcétera. Pero, por ejemplo, el predial. Sabes que al final del año siempre vas a tener que pagar el predial. Entonces, si sabes que es como cierta cantidad aproximadamente, ¿por qué no vas contando cada mes, por ejemplo, 200 pesos, etcétera? O sea, algo que esté a tu alcance, pero que puedas irlo acumulando para que al final del año no sea un gasto que salga de tu bolsillo de manera fuerte, ¿no? Entonces yo creo que sería una gran estrategia que podrían aplicar como, ustedes allá en casa, porque es que eso pasa mucho, ¿no? Creo que tenemos mucho esa manía, ese hábito de que, por ejemplo, yo sé que tengo que pagar, por ejemplo, tengo que renovar el seguro de mi auto, pero me espero de que literalmente a la última semana o un día antes para pagarlo, y es un dinero que a lo mejor pudiste haber como pues preparado, ¿no? Antes, o sea, ya no sacar como, no es lo mismo sacar 10,000 pesos de un día para otro que sacar 10,000 pesos que los estuviste ahorrando y estuviste planificando y así, ¿no? Entonces yo creo que considero que sería como una gran estrategia para que ustedes identifiquen como los gastos que tienen fuertes allá en casa, predial, seguros, membresías, etcétera, tenencia de carro, etcétera, para que pues no sea como un golpe fuerte en su cartera, siempre los tengan presentes y pues bueno, puedan ser un poco más livianos esos golpes. En la cartera. Tal vez ahí yo puedo presumir un poquito, porque a mí no me pasa, dado que tengo al mejor agente de seguros en la vida, y siempre me mantiene muy bien informado cuando está a punto de llegar mi fecha de vencimiento. Pero tienes razón, o sea, definitivamente hay un montón de cosas que se acumulan hacia el fin de año y hacia el principio del próximo, que tienen que ver con estos pagos anuales. O sea,
si tú no tienes casa, checa si a lo mejor también te toca renovar tu contrato de arrendamiento, por ejemplo. O si tienes carro, pues la tenencia es algo muy importante. Y toma en cuenta que gastos hasta como el celular. Los celulares probablemente, si no te has dado cuenta, pero si tienes plan, también te piden una especie como de fianza cada vez que pasa el año. Entonces, todos estos gastos hay que tenerlos bien presentes cuando te tocan, cuando vienen, porque pues al fin y al cabo hay que prevenirlos y en la medida en la que los tengas bien pues presupuestados, Identificados. no te van a afectar tanto. Claro. Ahora, hay otra clase de pagos que también se vuelven famosos en esta época, ¿no, Vini? Las famosas suscripciones. Pues sí, claro. Los negocios, las empresas, pues aprovechan toda esta psicología de son nuevos comienzos, es una nueva época, etcétera, y nos intentan vender suscripciones anuales. Y no digo que esté mal hacerse propósitos y ser disciplinados, pero también hay que ser conscientes de que, por ejemplo, las suscripciones anuales de los gimnasios, pues mucha gente va 2, 3 semanas, un mes y deja de ir. Y de hecho hay una marca muy famosa de gimnasios cuyo modelo de negocio es precisamente financiarse durante enero de todas las personas que pagan la suscripción anual porque en febrero dejan de ir. Eso no solo pasa con gimnasios, también pasa con servicios de streaming, etcétera, ¿no? Y otra estrategia que suelen utilizar mucho es empezarnos a cobrar hasta febrero, ¿no? Y ahorita en enero, pues pago una suscripción, pago otra por acá, pago otra, etcétera. Y en febrero me cae un golpe financiero muy fuerte. Es que ya tienen una estrategia, porque en el tema, por ejemplo, de los gimnasios, te dicen, por ejemplo, que ahorita pagues 10 meses y ya tienes pagado todo el año. Y entonces, porque ellos ya tienen medido que la mayoría de la gente simplemente va a ir 1 o 2 meses. Entonces, por eso es que te dicen solamente paga 10 meses, porque finalmente ni siquiera vas a terminar yendo 1 o 2 meses. Entonces, por eso con esa parte ellos se capitalizan para todo el año y ya en el año van metiendo más promociones, ¿no? Pero finalmente ahí es cuando aprovechan que toda la gente tiene dinero o si no tiene dinero, lo hacen desde diciembre para poder hacerlo de una manera anticipada. No, y aparte también está el fenómeno o el efecto de las metas de este año. O sea, la gente que dice, este año sí me voy a meter a hacer ejercicio y este año voy a bajar de peso. Exactamente. Y como lo vimos en el programa de las metas, ¿no? O sea, realmente pues termina siendo una cuestión que empieza muy fuerte, pero que poco a poco se va diluyendo. Y si no le hicieron caso a Majo y a todos los demás del programa que estábamos hablando de la disciplina, pues definitivamente pues es dinero tirado a la basura. Ahora, hay algo que también es bien interesante y que pasa cerca de los cambios de año, que es las actualizaciones de año, ¿no? De precios, ¿no? Es como el precio del año pasado era uno y ahora toca un precio nuevo. Y es chistoso porque la inflación es algo que va ocurriendo sutil, o no tan sutil en muchos casos, a lo largo del año. Entonces lo que pasa es que pues el cambio nos da como el pretexto de actualizarlos. Y entonces esto empieza a ocurrir con un montón de cuestiones, con energéticos, con transporte, con alimentos, con servicios, que vas a darte cuenta que existe el precio del año pasado y el precio de este año. Entonces vale la pena que tengamos como bien vistos cuáles son los precios que se van a ver más afectados para ti y tener una previsión de, pues a lo mejor comprar cosas que valían la pena desde el año pasado y pues no estar esperando hasta este año para comprarlos. Por ejemplo, algo que vale mucho la pena es, si tú estás pensando en cambiar de vehículo, el simple cambio de año y de haber pasado del 2025 al 2026, en automático hace que muchos de los vehículos del año pasado se vuelvan más económicos, porque ahora ya va a salir la línea nueva. Incluso, mucha gente durante finales del 2026 ya le empezaban a ofrecer y a vender modelos finales del 2025, ya le estaban ofreciendo modelos del 2026. Entonces es muy chistoso cómo los precios van a ir cambiando. Nota esto, con productos y servicios la gran mayoría de ellos van a estar aumentando, pero existen cosas como los vehículos y computadoras y tecnología que el cambio de año lo que va a hacer es que se vayan volviendo más económicos los que se quedan hacia atrás. Entonces, por ahí es la oportunidad de que no necesitas un auto del modelo 2026, pero pues al haber comprado uno del 2025 tienes un vehículo nuevo a un mejor precio ahora. Entonces, eso también es
algo que vale la pena que estés considerando? Yo creo que es una muy buena estrategia eso lo que tú comentas, porque muchas veces en el tema, por ejemplo, de un auto, pues sí necesitamos contemplar que a lo mejor ahorita los autos del 2025, ahorita ya en 2026, pues ya están mucho más económicos. Absolutamente, o sea, y ojo, es un auto nuevo. Un auto que no le pide nada a uno de los que salen en el 2026. Y hasta yo te diría capaz que vale más la pena. Ahora, en algunos momentos que regresemos del corte, vamos a seguir hablando acerca de todos los consejos que te van a ayudar a que la cuesta de enero no te cueste. Regresamos. Si ya llegó enero y la cartera está temblando, no pierdas la calma. Hay primeros auxilios financieros que funcionan y están basados en evidencia. Lo primero es hacer un mapa de daño. Escribe cuánto debes, a quién, cuánto pagas al mes y qué fecha límite tienes. Puede dar miedo, pero es la única forma de recuperar el control. Las personas que organizan sus deudas por escrito reducen su estrés financiero hasta en 35%, según la Universidad de Princeton. Segundo, aplica la regla del pago mínimo de supervivencia. Prioriza servicios básicos y deudas con mayor interés. En México, las tarjetas de crédito pueden cobrar hasta 70% de interés anual. Por eso, esas deudas se comen tu quincena primero. Tercero, recorta gastos temporales. No para castigar, sino para liberar flujo. El mexicano promedio gasta entre 1,200 y 2,500 pesos al mes en gastos hormiga. Ese monto puede convertirse en tu respiración financiera. Cuarto, si necesitas renegociar, hazlo. Los bancos sí permiten reestructuras, congelar deudas o hacer pagos fijos. Más del 40% de los acuerdos que solicita un usuario son aprobados, según datos de la ABM. Y quinto, evita préstamos milagro. Si prometen dinero inmediato sin requisitos, es fraude. Parte de la cuesta de enero es no caer en desesperación. Y estamos de vuelta una vez más aquí en tu programa El Monedero. Estamos hablando acerca de la cuesta de enero y cómo hacerle para que no te cueste tanto. Sea que te hayas preparado desde el año pasado o no, lo que queremos mis compañeros de conducción y yo es darte los mejores consejos para que este año sea glorioso para ti, para tu economía y que pues el próximo año ni siquiera te acuerdes de que existe la cuesta de enero. Antes de irnos estábamos hablando de cómo los precios han estado cambiando, ¿no? O sea, cómo del año pasado teníamos precios para algunas cosas y que han aumentado para este año, pero como también hay algunos en donde pues han bajado, ¿no? La parte de tecnología, la parte de vehículos. Y bueno, aquí lo que vale la pena es, independientemente de cómo cambian los precios, y de que a lo mejor yo tenga gastos previstos o no, siempre también hay gastos que yo no necesariamente los tenga considerados. Emergencias y eventualidades que pueden ocurrir. Y entonces, Jorge, ¿por qué no nos platicas un poco acerca de cómo construir un fondo de emergencia? Así es, mi buen Nacho. Fíjate que es complicado a veces hacerle entender a la gente, a nosotros mismos en ocasiones, pues que tener un fondo de emergencia pues es un blindaje financiero. Y el hecho de vivir una cuesta de enero no debería ser que el fondo de emergencia lo tuviéramos para ese blindaje financiero, no para saldar esas deudas de enero, ese mes que nos está costando tanto trabajo. El fondo de emergencia debería ser para imprevistos, como siempre lo hemos comentado, pues para el tema del auto, para una enfermedad, para un accidente, para algo que de momento surja y que no lo teníamos, no estuviera ya pues pensado que no, que pudiera suceder. Sin embargo, ese fondo de emergencia no es tan fácil hacerlo. A veces me dice la gente, es que pues yo no puedo ni siquiera ahorrar, ¿cómo voy a hacer un fondo de emergencia? Y yo creo que en orden primero deberíamos tener el fondo de emergencia y es ir metiendo una parte de nuestro dinero mes a mes dentro de nuestro presupuesto. ¿Cuánto es? Pues dependiendo cuánto ganemos, ¿no? Podría ser un 10, un 5%. Ahora, existe algo que es el ahorro incremental. Hay personas que dicen, es que yo ahorita no puedo. Bueno, ve metiendo, a lo mejor no sé, ganas 10,000 pesos, pero le puedes meter ahorita este mes 500 y a lo mejor el mes que viene 550 y el siguiente mes 600, o sea, hacerlo de una manera incremental para que al menos al fin de año tengas algo como comenzar con un soporte o algo que te va a blindar financieramente en caso de que suceda algo, pero no siempre lo hacemos porque pensamos que no hay dinero que alcance, pero yo creo que si nosotros lo planeamos, lo metemos en el presupuesto desde que ya estamos captando todos nuestros gastos y sabiendo cuánto vamos a gastar, pues ese
fondo de emergencia se va a lograr hacer sí o sí. Y más bien se tiene que hacer sí o sí. Claro, y creo que una de las cosas que muchas veces pasan con esto es que la gente dice, ay, yo, ¿cómo puedo ahorrar si yo nunca he ahorrado? O yo no tengo cómo ahorrar porque todo lo que gano lo tengo que pagar, ¿no? Y creo que el efecto es al revés. O sea, no ahorras no porque no te sobra el dinero, sino no te sobra el dinero porque no ahorras. Es un poco al revés. O sea, No lo planeas. si tú empiezas a hacerte el hábito, creas el espacio en tu ingreso para que el ahorro quepa en tu vida. Es como si yo te dijera, ¿en qué momento me voy a ir a hacer ejercicio si no tengo ni una hora libre en la semana? No, es que justo primero creas el espacio en tu agenda para que entonces ya puedas ir a hacer ejercicio. Entonces lo mismo pasa aquí. Primero creo el apartado de lo que voy a empezar a ahorrar para que entonces poco a poco ya me vuelva una persona ahorradora y ya se me haga el hábito de ahorrar. Entonces esto se vuelve muy interesante y creo que es muy necesario. Es una gran recomendación para que el próximo año pues definitivamente no estés sufriendo por eventualidades que puedan llegar a ocurrir. Tenemos que comenzar desde ahorita, desde el primer día de enero ya debemos saber aparte, bueno, más bien desde la primera quincena de enero, el día 15, ya debemos tener destinado nuestro fondo de emergencia una parte en el presupuesto. El mejor momento, como siempre, es ahora. Ahora, otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es que quizá vale la pena dejar atrás muchos de estos detalles, muchos de estas pues cuestiones que llenan y saturan tu vida, porque si no, no tienes tiempo para empezar cosas nuevas o tampoco tienes dinero de sobra para empezar a ahorrar. Pero cuéntanos como de esta perspectiva minimalista, querida Majo. Claro, sí, Nacho, pues mira, justamente sería como el tema de la ansiedad financiera, ¿no? Que también es un tema o un punto que podemos abordar para que justamente, bueno, ya lo hemos tocado en un tema anterior, me parece que lo abordamos, que era como esa preocupación constante, ¿no? En la que tú te preocupabas por el dinero y que justamente te hacía tener como ciertos síntomas, por decirlo así, o realmente son así, que te hacen estar preocupado, pues justamente como por este tema económico, ¿no? Entonces, es como el cómo saber evitarlo, ¿no? Y justamente con todos estos consejos que les damos de cómo podemos presupuestar, de este tipo como de estrategias que podemos implementar en nuestra vida para que en función de ello pues no tengamos este estrés, esta preocupación y esta ansiedad, ¿no? Que muchas veces todas las personas llegamos a tener porque al final del día no nos alcanza, porque un ingreso que tuvimos lo destinamos para algo que a lo mejor no era y ahorita estamos como muy preocupados porque no nos va a alcanzar para otra situación. Entonces es justo como tenerlo como muy en cuenta y saber manejarlo, ¿no? O sea, saber prevenirlo para no llegar como a ese punto. Sí, y mira, yo aquí lo que me gustaría sumar es que muchas de las cosas que nos llevan a vivenciar esta parte de la ansiedad es el no tener claro qué es lo que voy a hacer. Claro. O sea, la parte de ansiedad, por definición psicológica, es como un exceso de futuro, ¿no? Sí. Entonces, no tener claro qué viene para el futuro, no saber cómo voy a actuar, cómo voy a responder, pero justo la medicina para el futuro y para la ansiedad es la planeación. Y aquí, Vini, creo que tú nos vas a hablar un poquito de la planeación financiera, ¿no? Sí, claro. Yo les vengo a recomendar a todos ustedes en casa que hagan un presupuesto anual. Yo sé que para muchos en casa, pues un año es un horizonte temporal bastante amplio, pero no, es un horizonte temporal pues bastante corto y del que bien vale la pena hacer un presupuesto. ¿Cómo hacer un presupuesto? Pues la idea más básica es comparar todos nuestros ingresos contra todos nuestros egresos, ¿no? Para hacer este presupuesto anual, pues hay que considerar si todos los gastos corrientes del año, colegiaturas, la mensualidad del teléfono, las cuotas de servicio, agua, luz, etcétera, y también los gastos estacionales, los útiles escolares, los zapatos y uniformes, los regalos navideños, desde luego que acabamos de pasar en diciembre. Bueno, vale la pena enlistar todos estos gastos, tanto corrientes como estacionales, y después, pues, delimitar qué parte de nuestros ingresos, pues, que se incluyan, pues, nuestro salario, alguna inversión que tengamos, el aguinaldo incluso, pues hay que destinar determinado monto a cubrir cada uno de estos gastos, ¿no? Y pues también vale la pena en este ejercicio anual pues plantearnos todas nuestras metas, todos nuestros propósitos y pues nada,
No es un ejercicio difícil, basta con lápiz y papel, pero hay que empezar a hacerlo. Yo creo que yo le sumaría un poco a lo que comentas, Vini, que más allá también de hacer un presupuesto anual, también debemos hacer un presupuesto mensual, porque sabes que van surgiendo gastos, digo, de manera mensual y debemos tener como que delimitado el dinero un poquito más corto, porque a veces en el presupuesto anual, como tú comentas, en el tema de las temporalidades, es cuando debemos tener contemplado a lo mejor en septiembre gastos, no sé, situaciones que se van presentando, pero de manera mensual, y a veces hasta, por ejemplo, por el aguinaldo, también deberíamos tener un presupuesto para saber en qué se va a gastar. Sí, yo creo que aquí parte de la clave es, incluso vamos a como revisarlo etimológicamente, ¿no? La palabra presupuesto es un supuesto desde antes. Entonces, es como plantearte a ti mismo cuáles van a ser las reglas con las que vas a estar funcionando durante el año. Y decir, sale, pues si mis ingresos son de X cantidad, lo máximo que voy a gastar es el 20%, el 30%, el 80%, pero que te pongas las reglas desde el principio y desde ahorita para que entonces pues puedas conducirte durante todo el año de una forma pues que te permita ejecutar tu plan, ¿no? Porque al fin y al cabo creo que uno de los peligros o de los problemas por los cuales terminamos sufriendo en enero es porque nos vivenciamos desde una forma reactiva. Van pasando las cosas y yo reacciono. Y van surgiendo los planes y yo digo, sí o no. En lugar de, por ejemplo, decir, pues yo presupuesté que para este mes voy a gastar 200 pesos en salidas. Y luego llegan mis amigos y me dicen, oye, vamos a salir. Digo, no, ya gasté lo que tenía este mes, me voy a tener que guardar y ni modos, ahora no me toca. Y pareciera que es un sacrificio de diversión y de alegría, y probablemente lo sea, pero al final la consecuencia es que por yo decir ese no, me estoy regalando mayor tranquilidad hacia futuro, ¿no? Hay un presupuesto que fíjate que a mí me gusta mucho, digo, y es muy trillado y en todos momentos lo vemos, es el 50-30-20. Digo, donde el 50% son nuestros gastos fijos, 30% para el tema del esparcimiento y el 20% para el ahorro, y creo que pudiéramos utilizarlo para, pues como un ejemplo, para hacerlo más fácil. Sí, creo que aquí es interesante saber que existen diferentes reglas y que pues al fin y al cabo lo importante es que tú te pongas esos pequeños límites para que te regales una mejor calidad de vida. Vamos a seguir hablando más acerca de ello y en algunos momentos cuando volvamos de un corte vamos a hablar acerca de qué clase de consolidación puedes hacer para tus deudas. No te vayas. La cuesta de enero no se resuelve en enero, se resuelve desde meses antes. Y la buena noticia es que evitarla es más fácil de lo que parece. Requiere decisión, no sacrificios extremos. El primer paso es hacer un presupuesto de fin de año. En México, el gasto promedio por familia en diciembre supera los 10,000 pesos, sumando cenas, ropa, regalos y transporte. Pero casi nadie lo planea. Si haces un presupuesto realista, reduces hasta 25% de gasto innecesario. Segundo, decide cuánto vas a usar de tu aguinaldo y cuánto vas a ahorrar. El error más común es gastarlo completo. La recomendación es guardar entre 20% y 30%, porque ese es tu salvavidas de enero. Tercero, anticipa gastos inevitables. Inscripciones escolares, placas, predial, transporte, medicamentos, todo eso se repite cada año. Si separas 200 o 300 pesos al mes desde agosto, en enero esos gastos ya no te sorprenden. Cuarto, evita compras emocionales del Buen Fin. El 55% de los mexicanos compra cosas que no necesitaba solo porque estaban en oferta. La mayoría ni siquiera eran ofertas reales. Quinto, crea un fondo anti-enero. No tiene que ser grande. Si guardas 50 pesos a la semana durante un año, llegas a enero con 2,600 pesos libres de culpa. Esa cantidad hace una diferencia enorme. La cuesta de enero no solo es matemática, también es emoción. Cada fin de año pasa lo mismo. Compras, fiestas, regalos, promociones y un ambiente que te hace sentir que mereces darte un gusto. Y sí, te lo mereces. Pero el problema es que el cerebro toma malas decisiones bajo emoción. En diciembre, nuestro cerebro libera más dopamina, la hormona del placer. Esto aumenta las compras impulsivas en un 30%, según estudios de la Universidad de Yale. Además,
La presión social influye. Nadie quiere ser el que no da regalo. En enero todo cambia. Baja la emoción, sube la dopamina, regresa la realidad y llega el arrepentimiento financiero. Es tan real que la Conducef señala que el 45% de las personas experimenta ansiedad económica en enero. Por eso repetimos el ciclo cada año: emoción en diciembre, presión social, compras impulsivas y luego remordimiento. La solución está en entrenar tu mente para tomar decisiones más conscientes. Antes de una compra, pregúntate 3 cosas. ¿Lo necesito? ¿Lo puedo pagar 2 veces? ¿Mi yo de enero me lo agradecerá? También sirve visualizar el futuro. Imagina cómo quieres que sea tu enero, con deuda o con libertad. Las personas que visualizan su futuro financiero toman decisiones 20% más racionales, según la Universidad de Stanford. La cuesta de enero no es inevitable, es emocional. Y si entiendes cómo funciona tu mente, puedes cambiar el patrón. Y estamos de vuelta aquí en su programa El Monedero, en donde estamos buscando cuidar tus finanzas. Y pues desafortunadamente, ya esta va a ser de las últimas transmisiones que vamos a tener en este espacio, que pues nos hicieron favor de facilitar las personas del CCU. Le damos el agradecimiento a la doctora Lidia Cedillo, la rectora de la universidad, y también al doctor Jorge David Cortés Moreno, director de comunicación institucional, que nos abrieron las puertas aquí de la librería universitaria en el CCU, para que pudiéramos disfrutar de un espacio bien bonito, lleno de los mejores libros, los mejores títulos, y pues gracias a ellos por todas las facilidades para que pudiéramos estar aquí, pues teniendo aires distintos, ¿no? Para que no siempre nos vieran en el mismo lugar. Ay, es que la verdad sí se agradece el espacio porque está muy bonito y además de todo, pues imagínate estar aquí en nuestra casa, máxima casa de estudios poblana. Y bueno, además con todo el conocimiento que hay aquí, imagina, yo creo que es inmenso lo que podemos obtener. Es que lo que ustedes no saben es que yo estoy rodeado de lobos aquí, así que pues definitivamente debe ser lindo regresar a su casa. Y bueno, estábamos hablando justamente antes de salir al corte acerca de cómo nos podemos librar de las diferentes deudas que tenemos. Porque uno de los problemas que surgen es que, pues a lo mejor me endeudo porque las vacaciones, y me endeudo porque la cena, y me endeudo porque el carro o algún otro servicio o alguna otra cosa, y empiezo a tener muchas deuditas por diferentes lados. Entonces, eso nos quita perspectiva, pues, del nivel total de deuda que llegamos a tener. Entonces, una de las cosas que puede llegar a ser muy útil para que implementes este año es que consolides la deuda. ¿Qué significa esto? Existen empresas o incluso los mismos bancos que te ofrecen créditos en los cuales tú puedes decir, bueno, pues yo necesito pagar mi tarjeta y necesito pagar este crédito y necesito pagar el auto y necesito pagar X cosa, y puedes juntarlos todos y decir, en total yo debo 100 pesos. Y esos 100 pesos te los prestan, liquidas todos tus créditos por diferentes lados y ya nada más te quedas con una sola deuda. Pareciera que da lo mismo. Sin embargo, la parte interesante es que, por un lado, puedes tener mejores tasas de interés que las que tendrías a lo mejor solo con el banco o solo con la financiera del carro o solo con tu tarjeta de crédito. Puedes llegar a tener mejores tasas y pues tú ya nada más te enfocas en un solo pago. Tu panorama se hace más simple, se hace más sencillo. Y entonces a la hora de que defines un presupuesto, a la hora de que generas estrategias, pues ya terminas teniendo un panorama mucho más sencillo. Entonces, recomendación, acércate a estas empresas que te ayudan a consolidar tus deudas para que sea más simple ejecutar tus estrategias. Fíjate que sí es bien importante lo que tú comentas porque pues cuánta gente no tiene ya deudas, no pueden salir y a veces cometemos el error de que tienes una deuda ya o tienes muchas deudas y pides para pagar las deudas y como que es el cuento de nunca acabar. Y a veces, además de todo, a veces pides con condiciones desfavorables, o sea, te dan una tasa de interés más alta, te cobran comisión por apertura, el plazo, son situaciones, la verdad, complejas. Entonces yo creo que sí, pues sí es importante tomar en cuenta esto. Ahora, la gente quiere salir de deudas. ¿Cómo es la manera más fácil, no? Hay muchísimos métodos que se recomiendan en ese sentido de pagar deudas. Y uno de ellos es, por ejemplo, el de método bola de nieve, que se refiere a pagar primero la deuda más grande, la deuda más pequeña,
y así ir aumentando hasta que termines de pagar la deuda más grande. A mí este método no me es tan funcional. Hay otro método que se llama el método de la avalancha, y ese método para mí es mejor. ¿Por qué? Porque te ayuda a poder pagar las deudas que tienen una máxima tasa de interés, porque el interés es lo que sabes que te está comiendo. O sea, es muy complicado, muy difícil pagar una deuda que ya está muy completa o que ya tiene mucho tiempo con una alta tasa de interés. Entonces, si te apegas a este modelo, pagar esa deuda de la avalancha que se llama, ese método de la avalancha te va a ayudar a terminar más rápido porque estás matando la tasa de interés más alta. Eso creo que es una gran estrategia y al fin y al cabo pues también te ayuda. Lo importante es que sea cual sea el camino que elijas, sí tomes acciones para que pues tu economía mejore. Y no solo con las deudas, o sea, hay muchas cosas en general que tienes que eliminar de tu vida para que haya espacio para nuevas cosas. Y Majo nos va a platicar un poco más al respecto. Claro, Nacho, pues sí, justamente yo creo que a veces es una, no sé si decir superstición o hábito que muchas personas tenemos, pero una vez iniciando el año muchas personas deciden como eliminar o sacar cosas que ya no sirvan, que ya no estén utilizando y por qué no poder sacar beneficio de eso, ¿no? Hay mucha gente que aplica esta regla de una cosa entra y la otra sale, ¿no? Porque justamente a veces hay personas que acumulan demasiado, es como de que a lo mejor, no sé, ya tienes como cierta cantidad de zapatos o de tenis, ¿no? Y a lo mejor algunos ya no te sirven, pero los sigues teniendo, a lo mejor ya no te gustan, ya no son tu estilo, etcétera. Los regalos que te dio tu ex. Exacto, ahí los tienes todavía O guardados. Entonces, es cierto que pues puede ser un gran inicio, ¿no? Este año para que puedan deshacerse de esas cosas y, como te comentaba, sacar un beneficio de eso. Entonces, yo te voy a poner como un ejemplo que hice hace como un año con mi hermano, que justamente en final de año quisimos deshacernos como de toda la ropa que ya no utilizábamos. Mi hermano para esto compra mucha ropa, ¿no? Entonces hay veces cosas que ya no te quedan, que ya no usas, etcétera. Y actualmente están muy de moda los bazares, ¿no? Entonces tú rentas tu espacio en el bazar que te puede costar alrededor de 250, 350 pesos y literalmente te pones ahí, ¿no? O sea, de que tienes como un horario fijo, o sea, de que tú te vas un sábado de 8 de la mañana a las 4 de la tarde, o sea, para acomodar todo, ¿no? Y oigan, de verdad, o sea, mi hermano y yo llevamos, ¿qué les parece? Como 30 prendas, 35 prendas, pantalones, playeras, etcétera. Y sacamos casi 5,000 pesos en un día vendiendo nuestra ropa. Entonces, pues les puedes sacar un beneficio, ¿no? Y por ahí sirve que pues eliminan como todo lo del año pasado y le abren puerta a todo lo nuevo. Te digo que aprendemos algo de los jóvenes. Sí. Ya imagínate, yo no lo hago porque me voy a deprimir, o sea, y me van a decir, ¿y no tienes algo que no sea talla de extra gordo? Ay, no. Pero bueno, también es importante ver cómo manejas las finanzas de aquí en adelante, sobre todo si tú tienes pues una economía en donde convives con roomies, ¿no, amigo? Sí, sí, claro. Tanto si vives con roomies o como si sigues viviendo con tu familia o ya formaste una familia, pues hay que entender que las finanzas de cada miembro pues afectan a las finanzas pues de todas las personas que cohabitan el espacio, ¿no? Es muy importante tener conversaciones claras, no siempre son cómodas, pero hay que tener conversaciones claras sobre nuestras finanzas. Hay que destinar un presupuesto compartido, decidir cuáles gastos de la casa o del hogar se van a compartir y cuáles son individuales. Tener un fondo común para determinados imprevistos, nunca falta que ya gotea la tubería, que ya se nos hizo una gotera, bueno, tener un fondo común para hacer esas reparaciones. Y pues también le recomiendo usar alguna app compartida, puede ser una hoja de cálculo compartida donde vayamos anotando todos esos gastos e ingresos. Y bueno, al final creo que también vale la pena recortar todos esos gastos que no van a alterar tu calidad de vida. El famoso gasto hormiga, el gasto fantasma, que de alguna manera pues no van a hacer que vivas más incómodo y que sin lugar a dudas van a ser un gran beneficio para que este año te vaya mucho mejor. Desafortunadamente, en el presupuesto también tenemos que ser muy rigurosos con el tiempo y el de este programa se está terminando. Gracias por estar este año con nosotros, esperemos que iniciemos todos con el pie derecho y que cuando lleguemos al próximo año estemos hablando de todo lo bien que te salió el 2026. Feliz año a todos allá en casita y sigue con nosotros todos los martes aquí en El Monedero.